En el video anterior presentamos de forma muy breve una introducción al modelo de Transformers de acuerdo al paper original de Transformers, Attention is all you need. En este video lo que vamos a hacer es enfocarnos en la parte de attention, en la parte de atención, particularmente esta parte de self-attention, multi-head attention, que es la parte medular, la parte fundamental del modelo de atención. Lo vamos a explicar con mucho detalle, así como embeddings posicionales o positional embeddings o positional encodings, como los mencionan en el paper, donde vamos a explicar qué es lo que se hace para mantener el orden de la secuencia de entrada y vamos a explicar con detalles estas operaciones que se hacen con attention. Después, en el siguiente video, lo que vamos a hacer es explicar con código de forma muy sencilla, con código muy simple, cómo se implementarían estas operaciones de attention, para que posteriormente podamos implementar un ejemplo completo de un traductor utilizando este modelo. Entonces, continuamos. Algo que es importante y que me parece muy relevante de los modelos de atención es que todo lo que vamos a hacer son redes neuronales de una sola capa fully connected. Eso es lo que hace un transformer de alguna manera. Usualmente no es la forma en la que se explica, pero mi forma de visualizar un transformer es que hay muchas redes neuronales de una sola capa combinadas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tomar en cuenta este diagramita de acá. Vamos a decir que tenemos el enunciado. Me gusta estudiar. Y este es nuestro enunciado que va a entrar. Acuérdense, estamos explicando solamente el encoder. Esta es nuestra capa de embeddings. Entonces, pasamos al enunciado, nuestros tokens. En este caso, por simplicidad, asumimos que cada palabra es un token. Entonces, pasamos eso por nuestra capa de embeddings, que ya hemos explicado que esto no es otra cosa más que una red neuronal fully connected. La podemos pensar como un autoencoder. Por ahí tengo un video donde incluso entrenamos nuestros propios embeddings, entonces no me voy a meter más a detalle. Pero ya de aquí salen embeddings para la palabra. Vamos a poner, este es X1, donde esa es la palabra, el embedding para la palabra me. Gusta sería X2, X3 sería el embedding de la palabra estudiar y así nos vamos, ¿sale? Ahora, algo que es importante notar es que ¿qué dimensiones tienen, no? O sea, y dijimos que de acuerdo a lo que menciona el paper, ya hemos mencionado que utiliza la dimensión D-model de 512 y decíamos que ese es el tamaño de los embeddings. Por aquí lo habíamos visto en el paper. Aquí se ve en el paper donde dice 512. Entonces, esto quiere decir que esta X de aquí es un vector que tiene dimensiones, vamos a decir, 1 por 512. Y cada una de estas palabras tiene dimensiones 1 por 512. De tal forma que si agrupamos todo esto hacia una matriz X mayúscula, esta matriz X mayúscula tendría dimensiones, en este caso serían 5 palabras, 5 por 512. De forma más general sería n por 512. N minúscula, donde n minúscula es el contexto de las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el paper se utiliza un contexto de 2048 palabras que se utiliza con la variable dff. Y déjenme ver, por aquí debe estar. Aquí está dff de 2048. ¿Sí? Es el tamaño del contexto, el número de tokens en cada enunciado de entrada. O al menos el número máximo de tokens. ¿Sí? Entonces sería d-ff por 512. Esa matriz que contiene todas las palabras de cada uno de los enunciados de entrada. En este caso vamos a trabajar con algo muy sencillo, que son 5 y no vamos a utilizar 512. En este caso, para fines de nuestro ejemplo, vamos a usar un D-model de solamente 4. De 4. Y aquí son 1, 2, 3, 4. De esas 4 palabritas. De esos 4 valores. ¿Sí? Pero bueno, antes de llegar a eso, antes de llegar a esa palabra, a pasar por la red neuronal, decíamos, necesitamos de alguna manera indicar la posición de cada uno de los tokens. ¿Qué hacemos para eso? Entonces déjenme por acá poner una nueva hoja. Y lo que voy a hacer es entonces, ya que tenemos voy a copiar solamente esta parte de acá. Les digo, ya hemos visto embeddings, entonces ya pasamos los embeddings y estos vectores que tenemos acá ya son los embeddings. Aquí tenemos los embeddings de cada una de estas palabras, de estos tokens. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a suponer un ejemplo y vamos a ir trabajando un ejemplo muy sencillo para la parte del encoder. Entonces, vamos a decir que D-model, es decir, el tamaño de nuestros embeddings, va a ser igual simplemente a 4 valores. Vamos a tener un vector de 4 posiciones para representar los embeddings de cada uno de los tokens. Solamente 4. Vamos a tener un total de palabras máximo de FF de 5. El paper, si pensamos aquí, voy a poner entre paréntesis el paper, es más, con otro color. Aquí serían 512 en el paper de Transformers
y aquí serían 2048 en el paper de Transformers. Aquí solamente estoy haciendo valores aleatorios, muy sencillitos para que podamos seguirlos. Y luego tendríamos aquí un valor de dk, que nosotros vamos a definir como 3, y un valor de db, que nosotros también vamos a definir como 3. Ahorita vamos a ver qué son estos. En el paper este es 64, y este también es 64. Esto, déjenme seleccionar esto y hacerlo más chiquitito por acá. Más chiquito y vamos a ponerlo por acá. Continuamos con nuestra explicación. Y ahora, les decía, aquí el paper lo menciona qué es esto que tenemos acá. Vamos a ver el diagrama mejor. Vemos aquí el diagrama y el diagrama menciona, ok, tenemos los embeddings, ya los generamos, ya cumplimos con esta parte. Es más, vamos a ponerla acá. Ya esta parte vamos a irla poniendo en verde. Ya la tenemos cubierta en nuestra explicación. Ahora vamos a generar de alguna manera la posición. Entonces, supongamos que tenemos un vector. Esta palabra, acuérdense que esto nos representa el enunciado: me gusta estudiar inteligencia artificial. Entonces, este x1, en este caso, va a ser solamente de 1 por... Va a ser de 1 por... Aquí dijimos dmodel igual a 4. Va a ser solamente de 1 por 4. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este vector va a ser el vector que genero aquí. Aquí tengo un ejemplo con código que voy a utilizar para esta parte de la explicación. Vamos a suponer que el vector me lo representamos con este vector de acá. Este es el embedding del vector me. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Porque los generé de forma aleatoria y ese fue el vector que me salió para la palabra me. Sí, o sea, fue un random.random, un random normal, lo que estoy obteniendo aquí, ¿sale? Ese sería el vector para x2 y así nos va. Entonces, son vectores que nos representan el embedding de cada uno de estos tokens. Sin embargo, no estamos asumándoles la posición. Aquí ahora vamos a estudiar el concepto de este positional embedding, que ya mencionamos anteriormente, brevemente en la introducción del paper. Positional encodings, perdón. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar una serie de funciones senos y cosenos, donde va a haber un número de funciones senos y cosenos para cada una de las posiciones. Va a haber una función senoidal o cosenoidal para cada una de los valores de las posiciones que hay en el embedding de la palabra. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar que este es x1. Entonces, para indicarle la posición x1, a este vector de acá le vamos a sumar la posición del embedding. Y lo que va a suceder es que esta parte de aquí, estos puntos, este punto aquí, este punto acá, este punto acá y este punto acá, van a ser sumados. Esto de aquí, estos valores de acá, van a ser la primera posición. Es decir, posición, nos van a indicar los valores para generar la posición 1. Luego, estos valores, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar este color. Estos valores aquí, es más, vamos a generarlos sin esto para que sea más limpio. Este valor de acá, este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá, nos van a indicar la posición 2. Posteriormente, este valor aquí, vamos a ponerlo con azul para que sea parecido, este valor de aquí, este valor de acá y este valor de acá, nos van a indicar la posición 3 y así nos vamos. De tal forma que si este valor más o menos nos representa, si estamos hablando, este es el 0, aquí sería como un 0.3, aquí le vamos a sumar un 0.3. El siguiente valor aquí sería como menos 0.9, aquí sería otro vector que tiene un menos 0.9. Y así nos vamos a ir de tal forma que a esta posición de x1 le vamos a sumar este vector de aquí. Y entonces x1 ya vamos a ponerle x1-pos, vamos a ponerle así nada más por ahora, va a ser el resultado de la suma de estos dos vectores, resultando así en este valor. Aquí así. Entonces si vemos aquí, vemos 0.4417 más 0.3, 0.7417, y así tenemos la suma, que el resultado de este vector x1 más este vector de posición nos va a dar este vector que tenemos acá, y ya va a ser un x1 con posición. De la misma forma, y en el caso de la posición 2, tenemos un vector más o menos como este que tenemos acá. Recuerden, esto es una aproximación nada más para darnos la idea. Estamos hablando de que la posición 2 por aquí, esta posición que tenemos por acá, va a ser 0.6 menos 0.6 más o menos. Este sería como 0.8, aquí tenemos 0.8. Esta posición de aquí va a ser como menos 0.9, y por aquí más o menos sería como 0.15. Entonces, este sería el vector posición 2.
Y el resultado de la suma de estos dos vectores sería... Aquí sería menos 0.6 menos 0.2 como menos 0.818. Entonces sería este vector que tenemos por acá. ¿De acuerdo? Y de esta forma ya tenemos el vector de posición. Este sería como un X, vamos a ponerle X-position, X1. Este sería un X2-position también. Y estos serían los vectores, los embeddings ya de posición, con el orden, con la posición, para cada uno de los tokens de entrada. Eso básicamente es esta parte de position embedding, de position encoding, ¿sí? Y esto vamos a tener así para todas las posiciones, para las 2048 en el caso del paper original de Transformers, para los 2048 contextos que se utilizan, vamos a tener una serie de 512 señales senoidales para cada uno de ellos. Y es básicamente por esto que vamos a tener un número, vamos a tener valores diferentes para cada una de las posiciones, para cada una de las posiciones de las palabras, de los tokens que van de entrada. De esta manera generamos positional encodings para cada codificaciones de posición, con posición para los embeddings de los tokens de entrada. Y de esta manera no perdemos el orden, ¿de acuerdo? No perdemos el orden de la secuencia. Y eso básicamente es la parte de positional encoding. Y de esta forma, una vez que pasamos por esto, digo, aquí ya hice dos ejemplos, podemos seguir, lo tendríamos que hacer para cada una de las palabras. Y ahora vamos a poner aquí una página después. Ya que tenemos aquí, vamos a suponer que ya tenemos entonces nuestra X1, pero ya ya va a tener la posición. Vamos a tener nuestro X2, que ya es el encoding posicional de gusta. Este es me y este es gusta. Ya estamos en ese momento. Ya hemos pasado también esta parte de acá. ¿Sí? Ya hicimos todo esto de aquí. Y ahora vamos al meollo, a multi-head attention, que es la parte a la que queríamos llegar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá ya sabemos que tenemos un vector, que lo voy a copiar. Es este vector de aquí. ¿Vale? Vamos a copiarlo. Este vector de aquí nos representa, X1 nos representa el encoding ya con posición, el embedding ya con la posición de la primera palabra, de la palabra me. ¿En qué consiste atención? Y es muy parecido a lo que ya hemos visto en atención en modelos secuenciales. Esta palabra me, X1, la vamos a pasar, y aquí lo muestran. Vamos a ver aquí esta parte de acá, ¿no? Y aquí es donde les digo que me parece un poco confuso que aquí utilizan V, K y V. Pero el concepto va a ser este. Vamos a pasar esto por una red neuronal fully connected, de una sola capa. ¿Sale? Esto lo vamos a pasar por una red neuronal. Ya este es el embedding de posición. Vamos a poner aquí nada más embedding positional. Le voy a decir positional embedding nada más para... Ya sabemos que esto ya es el embedding que ya tiene la posición. Ese valor lo vamos a pasar por una red neuronal. Los pesos sinápticos de esta red neuronal vamos a llamarlos que van a estar definidos por la matriz W de Q. W de query. ¿Sí? Va a ser una matriz. Van a ser pesos sinápticos. Dado que X1, esta parte de acá, ya habíamos dicho que tiene dimensiones de 1 por dmodel. Dmodel, en este caso dmodel es 4, va a ser de 1 por 4. Nuestra matriz Q en este caso tendría dimensiones que serían de 4 por dk, ¿no? En este caso sería entonces dmodel por dk, que como habíamos definido previamente, en este ejemplo sencillito que estamos utilizando, ¿dónde estaba? Dmodel es de 4 y dk es de 3, ¿sí? Por eso en este caso tenemos 4 entradas que corresponden a las dimensiones de dmodel y 3 neuronitas que corresponden a dk. Recordemos que en el paper original estamos hablando que esto era 512 y aquí era 64. Pero aquí vamos a hablar simplemente como 4 y 3. Okay. Vamos a pasar por esto y la salida de esto nos va a generar el primer query, ¿sí? Este vector lo vamos a utilizar para generar el query Q1, el query de nuestro primer token. Y este query, piénsenlo como la pregunta que yo, token 1, le voy a hacer a los demás tokens, incluyéndome a mí mismo, para ver qué tanto me relaciono con los demás tokens. Entonces yo voy a llegar como token y voy a mandar mi query 1 y se lo voy a mandar a todos los demás tokens. Tú, token, así, a cada uno le voy pasando mi token, le voy preguntando y veo qué tanto me gusta la respuesta que me van dando. Es básicamente lo que está pasando. Esto entonces se llama Q, va a ser nuestro primer query. Es un vector que en este caso
va a tener dimensiones, digo, porque es un ejemplo muy sencillo, va a tener dimensiones de 1 por dk. Y tiene sentido porque aquí tenemos una multiplicación de 1 por dmodel, por una matriz de dmodel por dk. Se cancelan estos dmodels, ¿no? Y ahí tenemos query 1. Ahora, de esta misma palabra, vamos a generar también una llave, una key. Y esa key lo que nos va a permitir es la respuesta que nosotros le vamos a dar cuando nos hagan queries. Cuando alguien llegue a preguntarnos, oye, tú, la pregunta, ¿cómo generamos esa llave que va a ser la respuesta que le vamos a dar a las queries? Simple, con otra red neuronal. Entonces, otra red neuronal igualita a esta, que ahora va a tener pesos sinápticos WK, y lo que va a recibir es la misma palabra, este mismo token de aquí, estos mismos vectores posicionales, embedding posicionales, van a entrar a esta nueva matriz. Véanlo como una capa de una red neuronal fully connected. Y esto, también, esta WK va a tener las mismas dimensiones que WQ. O sea, va a ser igual de dmodel por dk. Sí, no lo voy a poner aquí, va a tener las mismas dimensiones. Y esto nos va a arrojar un valor K1 con dimensiones 1 por dk. Y este key va a ser la respuesta que nosotros le vamos a dar a los demás tokens. Cuando alguien llegue y nos haga su query, nos mande esta pregunta, yo la respuesta que voy a dar es este query. De alguna manera lo podemos ver así, ¿no? Entonces vamos a comparar la respuesta que yo doy con el query que recibo. O el query que yo envío lo voy a comparar con la respuesta que me dan, que es la key. Entonces vamos a hacer esa comparación. ¿Y cómo vamos a hacer esa comparación? Con un producto punto. Pero falta algo todavía. También, cada una de estas... Y déjenme aquí copiar esto completo. Cada una, también vamos a tener otra. Para cada uno de los tokens vamos a generar otra red neuronal, otra matriz, que va a tener un WB, que va a tener las mismas dimensiones. Vamos a explicar un poquito después de esto, pero vamos a considerar por lo pronto que van a ser dimensiones dmodel por dv. En este caso no es dk, es dv, pero para fines prácticos van a ser iguales, ¿no? Aquí definíamos dk y dv igual a 3, ¿no? Entonces va a ser otra vez esto, y este va a ser el valor. Va a ser el valor de cada token. Ok, yo genero, para cada token genero una pregunta, genero una respuesta y genero un valor. El valor es el que ya se va a utilizar para sacar los valores de atención, pero los valores que se van a utilizar para generar qué tanto me parezco yo token a los demás tokens van a ser mi pregunta con la respuesta de los demás. Entonces aquí vamos a tener un vector v que va a tener dimensiones 1 por d-v, que en este caso les digo es igual a dk. Y de esta forma, así lo que tenemos son que estamos generando para cada token, vamos a generar 3 diferentes vectores. Y eso es lo que en el paper vemos de esta forma. Aquí les digo, por eso les digo que aquí me parece confuso, porque aquí es la misma entrada X, X y X que pasa por esta capa lineal. Y ahorita explicamos por qué se ve aquí como que hay una profundidad, porque esta operación se va a hacer varias veces. ¿Por qué? Porque si lo hacemos varias veces, generamos diferentes matrices y lograríamos de alguna manera tener, si lo queremos ver como de forma intuitiva, sería como una combinación de una red neuronal recurrente con una red neuronal convolucional, donde estas diferentes matrices pueden hacer que cada query, cada key, cada value representen características diferentes de cada uno de los tokens. Y de esta manera podemos representar mejor las relaciones, las diferentes relaciones que hay entre tokens. Por eso ese proceso se repite en este caso 8 veces, que es lo que decíamos del número de heads que tienen por acá, ¿no? Por acá lo habíamos mencionado. Pero bueno, por eso es multi-head attention, ¿no? Porque cada una de estas capas que se ven en esta línea es básicamente, esta es la matriz que les acabo de platicar. Y entonces ya la salida que tenemos acá, ahora sí sería la salida V, Key and Query, que es lo que tenemos en este caso de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar el query de cada token con los keys de todos los demás tokens, además de yo mismo. Entonces, vamos a insertar por acá otra. Sale. Entonces, ya vimos que para X1, es decir, el embedding de la palabra me gusta estudiar inteligencia. Entonces, para X1, X2, cada uno va a pasar por una serie de 3 matrices. Este va a ser, recuerden, WQ, WK y WV.
Lo mismo va a pasar para este, W, V y etcétera, ¿no? Para cada uno. De tal forma que la salida aquí va a ser entonces Q1, que va a ser el query de la primera palabra. Aquí va a ser K1 y aquí va a ser V1. Y aquí vamos a tener Q2. Aquí va a ser K2. Aquí va a ser V2. Y esto nos va a generar Q3, K3. Y así nos vamos. Y algo que es sumamente importante notar es que los valores WQ, 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 WK, WV, todas estas matrices son las mismas, ¿sí? Solamente tenemos tres matrices diferentes. Una WK, WQ, WK y WV, pero son las mismas para cada uno de los diferentes. Se van a utilizar con todos los tokens y por eso se puede procesar todo esto en paralelo, ¿no? Son matrices, aunque son la misma matriz, podemos hacer el producto de X1 con WK, con WQ, WK, WV, X2 con WQ, WK, WV, y así. Este sería X3, este sería X4, y esto sería X5. Todos esos productos potencialmente se pueden realizar de forma en paralelo. Por esto este modelo es tan paralelizable, ¿sí? Es una de las cosas tan atractivas del Transformer. De tal forma que lo que sí generamos son diferentes valores de query, keys and values para cada uno de los tokens de entrada. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro Q1, nuestro K1, nuestro V1, Q2, K2, V2 y así nos vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es esta parte de acá, scale.product. ¿Y qué se hace? Y vamos a hacerlo ahorita vector por vector. Implementado en código, lo vamos a hacer con multiplicaciones de matrices, pero ahorita vale la pena hacerlo con vectores. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a hacer Q1, que es la pregunta que representa, la pregunta que va a ser el token 1, se va a enviar a la respuesta que me arroja el token 2, se va a comparar con la respuesta que me arroja el token 3, con la respuesta que me arroja el token 4, con la respuesta que me arroja el token 5, e incluso se va a comparar con la respuesta que yo mismo arrojo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a comparar? A través de un producto punto. Aquí está. Esto que representa acá, aquí se ve con operaciones de matrices, pero lo que va a ser el producto punto entre el vector de Q y el vector de K. Al hacerlo con matrices, vamos a tener que las diferentes matrices van a representar, en este caso Q, las diferentes filas de Q van a representar Q1, Q2, Q3, o sea, es decir, el query para cada uno de los tokens. Y lo mismo va a pasar con K, pero al hacerlo transpuesto, lo que va a resultar es que va a resultar en el producto punto del query de la pregunta 1 por el query del token 1, producto punto con la respuesta del token 2. Y eso lo vamos a tener acá así. Entonces, hacemos el producto punto y eso lo vamos a ver como... Quiero hacer esta explicación a mano como si fueran vectorcitos. Entonces sería... Este producto punto de Q1 sería Q1 por K1. Es un producto punto. Recuerden, Q1, ¿qué dimensiones tiene? Ya habíamos dicho, 1 por 3. Aquí está. 3 valores. Este tiene 3 valores. Entonces, este resultado vamos a llamarle igual... Temporalmente vamos a llamarle alfa 1. Es un escalar. Este resultado es un escalar, ¿sí? Luego de aquí tenemos que este va a ser el resultado de Q1. También se va a multiplicar Q1, el query de la palabra 1, por la respuesta de la palabra o el token 2. Y esto nos va a dar, vamos a decir, un alfa 2. Podríamos decir que esto es alfa 1, 1. Esto es alfa 1, 2. De igual forma, aquí va a ser el producto punto de Q1 por K2. Y esto nos daría alfa 1, perdón, aquí es 3. Alfa 1, 3. Aquí es 3, recuerden, estamos hablando de 3. Aquí sería Q1 por K4 y eso nos daría como resultado alfa 1, 4. Y aquí sería Q1 por K5 y esto nos va a dar como resultado alfa 1, 5. ¿Sí? Todos estos son escalares porque es el resultado de un producto punto. Pero mientras más grande sea el producto punto, esperaríamos que más relación haya entre la pregunta que yo token 1 arrojo con la respuesta que el token 1 que yo mismo me doy, pregunta que yo arrojo con la respuesta que me da el token 2 y así sucesivamente. Y esos escalares son los que vamos a utilizar para hacer la suma ponderada de los valores de cada uno de los tokens. ¿Se acuerdan que en el paper decíamos que el concepto de atención es, voy a poner otro color acá, es un mapping entre queries
Es más, vamos a subrayarlo y volverlo a subrayar, ya que ahorita ya vimos qué es lo que se está representando. Un mapping entre el query y los valores de key and value. La salida se calcula como una suma ponderada de los valores, donde los pesos asignados a cada valor son calculados por una función de compatibilidad, en este caso un producto punto, entre el query y su llave correspondiente. Entonces, calculamos el query producto punto con la llave y eso nos da este peso. Este es el peso. Estos son los Ws, los weights. Y este peso lo vamos a multiplicar. Acuérdense, es un escalar. Vamos a decirle 1, 1. Lo vamos a multiplicar por B1. Y acuérdense, B1, ¿qué dimensiones va a tener esto? Bueno, esto va a tener dimensiones. Este es un escalar que se multiplica por un vector. Recuerden que B1 tiene dimensiones 1, dk, dB en este caso. Entonces, este sería 1 por dB. Esto lo vamos a multiplicar por este alfa 1, 2 se va a multiplicar por V2 y esto nos va a dar igual. Este resultado nos va a dar dimensiones que van a ser 1 por dV. Esto se multiplicaría por V3, este se multiplicaría por V4 y este de acá se multiplicaría por V5. Y estos serían nuestros resultados de atención. Ahora, todo eso se van a sumar. Los vamos a sumar. ¿Por qué? Porque entonces, lo que está pasando, y es lo mismo que pasaba en atención en modelos secuenciales, sumamos, esto es un vector B1, pero ya al multiplicarse por este peso que nos da la indicación de qué tanto me importa a mí token query 1, el vector que representa al mismo token, o qué tanto me importa el vector que representa al token siguiente para mí query 1, o qué tanto me importa el vector, qué tanto se relaciona conmigo el vector que representa el token 3 con el query 1. Entonces ese peso nos va a decir qué tanto nos importa el vector que representa, qué tanto nos importa ese token. Y al decirnos qué tanto nos importa ese token, lo multiplicamos por el valor del token, el valor que yo mando como token, que en este caso va a estar dado por el vector B. Y entonces lo que vamos a tener es que vamos a decir nuestro attention score. Finalmente, nuestro attention score, vamos a decirle 1, que va a ser nuestro attention score para el token 1, va a ser igual a alfa 1, 1, que es el resultado del producto punto, un escalar, multiplicado por B1, que es el vector que representa el valor de yo token 1, más alfa 1, 2, que es qué tanto me importa a mí token 1, el token 2, por el valor del token 2, más el peso de alfa 1, 3, es decir, a mí token 1, que tanto me importa el token 3, por el vector 3, más alfa 1, 4 por el vector 4, más alfa 1, 5 por el vector 5. Y todo esto nos va a dar el attention score 1. Y esto va a tener dimensiones, es un escalar por un vector, se va a sumar a vectores de las mismas dimensiones, va a tener dimensiones, vamos a ponerlo acá, 1 por D-B. Y eso va a ser el vector de atención para el token 1, solamente para el token 1. Y eso lo vamos a repetir para todos los tokens, ¿sí? Ese es el vector de atención para el token 1. Ahora lo tenemos que repetir para el token 2, para el token 3 y para el token 4. De tal forma que al final, si calculamos el vector de atención para cada uno de los tokens, pues vamos a tener un vector de dimensiones 1 por dB, pero para cada uno de los tokens, entonces sería, si tenemos 5 tokens, entonces tendríamos un vector de dimensiones 5 por dB, ¿sí? Y ese sería nuestra salida, sería nuestro vector de atenciones. Y básicamente ese es el concepto de self-attention. Les digo, ¿qué es lo que nos faltaría entonces aquí? Nada más déjenme... Y nada más para que nos quede claro, voy a hacer aquí, voy a borrar esta parte. Bueno, no, vamos a dejarlo así, pero vamos a cambiar de color. Y ahora lo que voy a hacer, nada más sería Q2, yo, pregunta del token 2, me voy a comparar contra el token 1. También me voy a comparar contra la respuesta que yo mismo doy, contra mí mismo. Y luego voy a ver qué tanta relación tengo contra el token 3. Y luego voy a ver qué tanta relación tengo contra el token 4. Y así también hasta el token 5. Y luego eso nos va a generar un vector de atención, que lo voy a poner aquí en color naranja, attention score 2, que va a ser igual a alfa de 2 con 1 por V1, más alfa de 2 con V2, más alfa de 2 con 3 con V3. Porque recuerden, este producto aquí esto nos daría un producto que sería Q2 por K
1. Luego aquí tendríamos un producto de, aquí sería Q2 por K2, productos puntos. Luego aquí sería un producto de Q2 por K3, luego aquí tendríamos un producto de Q2 por K4 y finalmente aquí sería un producto de Q2, el query del vector el query del token 2 por el key, la respuesta del token 5. Entonces cada uno, esto sería como el alfa, nada más si usamos la misma notación, esto sería como la notación alfa 2, 5, este producto sería el alfa 2, 4 y así nos vamos, ¿no? Entonces tendríamos que alfa 2, 4 por B4 más alfa 2, 5 por B5. Y esto de nueva cuenta sería un vector que tendría dimensiones, de 1 por dB. Recuerden, estos son escalares y dB tiene dimensiones 1 por dB, por lo tanto el resultado sería 1 por dB. ¿Sí? Y ese sería el attention score para el token 2. Y repetimos, por eso les digo que tenemos un vector de atención para cada uno de los tokens. Eso los combinamos en una matriz y nos darían nuestra matriz de attention scores. Y básicamente eso es todo. Eso es lo más complicado de este modelo. Hay particularidades de la implementación que yo creo que las voy a explicar, porque este video ya se ha extendido un poco, las voy a explicar cuando implementemos esto en código. Entonces, hasta aquí, ya luego de ahí sigue normalizar, sigue sumar capas. Yo creo que lo vamos a explicar más adelante en el código. Algo muy importante que me olvidé mencionar, muy importante que olvidé mencionar. Regresamos tantito. Los resultados del producto punto los mandamos a una función de softmax. ¿Por qué los mandamos a una función de softmax? Ya el producto punto nos da una indicación de qué tanta relación hay entre el query del token y cada una de las respuestas de cada token. Los pasamos a un softmax para que nos den una representación que se pueda ver como probabilidad, que se pueda ver como un peso y que sumen 1, ¿no? Entonces, este alfa de aquí ya es la salida de un softmax, de tal forma que si sumamos alfa 1,1 con alfa 1,2 con alfa 1,3 y así todas las alfas, nos va a dar 1. Y eso es lo que se multiplica. Ya la salida del softmax es lo que se multiplica por B2. ¿Sí? Eso es muy importante, se me olvidaba decirlo. No quiero regresarme a la grabación, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para recapitular, vamos a decir que ahora vamos a calcular el vector de atención y vamos a usarlo con color rosado. Para Q3 sería el query 3 multiplicado por la llave 1, query 3 por Q2, por K2, perdón, query 3 por K3 por consigo mismo, query 3 con K4 y query 3 con K5. Entonces tendríamos que sería el producto de query 3, producto punto con K1. Luego tendríamos query 3, producto punto con K2, query 3, producto punto con K3. Acuérdense, cada uno de estos valores va a resultar en un escalar. Query 3 con K4 y query 3 con K5. Esos valores se pasan por una función softmax. Softmax, que no lo había mencionado, pero es sumamente importante. Y esto ya nos va a dar el alfa 3,1, el alfa 3,2, alfa 3,3, alfa 3,4, alfa 3,5. Y esos son los que vamos a multiplicar por B1, por el vector B2, por el vector B3, por el vector B4 y por el vector B5. De tal forma que si generamos el attention score, vamos a poner acá attention score 3, que igual tendría dimensiones de 1 por dB, sería igual a alfa 3,1 por V1 más alfa 3,2 por V2 más alfa 3,3 por V3 más alfa 3,4 por V4 más alfa 3,5 por V5. Y eso es lo que tenemos aquí en esta parte de la implementación. Softmax, producto punto. Y simplemente, antes de aplicar el softmax, aquí dividen entre el número de elementos que hay, en este caso en dk, que aquí sería 3, la raíz cuadrada de ese número. Es como un tipo de normalización para mayor estabilidad numérica. Realmente es para lo único que sirve esto. Mencionan aquí que esto aquí está. We compute the dot products of the query with all the keys, divide by raíz cuadrada de dk y aplicamos la función softmax. Y eso es básicamente lo que acabamos de explicar. En este video hemos presentado con un ejemplo y con gráficos y con algunas ilustraciones cómo se implementa, cómo funciona attention en el concepto de un transformer. En el siguiente video vamos a mostrar esto mismo que acabamos de hacer con diagramas de forma muy sencilla, con código también muy sencillo,
que nos permita ilustrar cómo hacemos las operaciones de productos puntos, multiplicaciones de vectores y multiplicaciones de matrices que nos permiten implementar estas operaciones de attention. Esto no es la forma final en la que implementaríamos el modelo de attention o el modelo de transformer utilizando atención, pero de forma intuitiva nos permite entender qué es lo que está pasando. Con esto vamos a poder tener un mejor entendimiento para ya implementar un modelo de transformers completo para una aplicación de un traductor. Entonces, continuamos.